¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos. Muy buenas noches, amados hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Continuamos con el Evangelio de Juan. Hoy corresponde el capítulo 1, versículos del 6 al 9, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 9. Voy a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Dice el texto bíblico: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Que Dios bendiga la palabra que he leído en este momento, y quiero recordarles a ustedes en esta noche el prólogo, la introducción del evangelista Juan que estuvimos viendo el martes pasado. Juan comenzó el evangelio exaltando, glorificando la divinidad, la eternidad y el poder todo creador del Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, es decir, que Jesucristo es eterno. El Verbo era con Dios, es decir, que antes que existiera un principio, el Verbo, el Hijo, ya estaba con el Padre en una comunión perfecta, en una comunión cercana, el uno con el otro. Y el Verbo era Dios. Y por él fueron creadas todas las cosas. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, la fuente de la vida, el origen de la vida, y él era la luz de todos los hombres. Así comenzó el Evangelio de Juan, exaltando la eternidad, la divinidad y el poder de la creación del Verbo de Dios. Ahora Juan, el apóstol, comienza a hablarnos de el profeta más grande de los nacidos de mujer. Leemos en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, Lucas capítulo 7, versículo 28. Lucas capítulo 7, versículo 28, Jesús dijo de Juan el Bautista. Lucas capítulo 7, versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. De los nacidos de mujer, en las palabras de Jesús, no ha nacido profeta más grande, profeta más poderoso que Juan el Bautista. Y hoy día vamos a ver por qué él es más grande, por qué él es más poderoso de todos los profetas que se han levantado o que Dios ha enviado a este mundo. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Hay dos cosas que quiero decir antes de analizar el texto. Lo primero que quiero decir es que el autor del Evangelio de Juan, él tiene un interés muy especial por el ministerio de Juan el Bautista. De hecho, Juan, el evangelista, le da mucho más énfasis, mucha más importancia, diríamos, a Juan el Bautista que el propio Mateo, que el propio Marcos y que el propio Lucas. Juan tiene un interés especial en el ministerio del Bautista. En el capítulo 1, versículos 6 al 9, tenemos ya la presencia de Juan el Bautista. Pero luego continuamos en el capítulo 1, miren, versículo 19 al versículo 28, diciendo el texto, por lo menos 19, este es el testimonio de Juan. En el capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, en el versículo 35 del capítulo 1, 1:35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Luego en el capítulo 3, miren el capítulo 3, versículo 22, 3:22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. 23, Juan, hablando del Bautista, bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Usted puede darse cuenta que el cuarto evangelio, el evangelio del apóstol Juan, del discípulo amado, del discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús, Juan, el apóstol, le da un énfasis, le da una atención especial al ministerio de Juan el Bautista por varias veces que lo menciona. Mateo lo menciona una sola vez, Marcos, Lucas, pero Juan no. Juan le ocupa un buen espacio. Y uno tendría que preguntarse, ¿por qué el cuarto evangelio del discípulo amado le da tanta importancia, tanto interés, tanto énfasis al ministerio de el Bautista? Uno tiene que preguntarse eso y va a ser importante la respuesta que vamos a tener cuando continuemos estudiando acerca del ministerio de Juan el Bautista. Lo otro que quiero decir, anótelo por favor, Cuando el autor del cuarto evangelio, que es el discípulo amado, que es el apóstol Juan, cuando él nombra el nombre de Juan, no se refiere a él. No, se refiere a Juan el Bautista. Entonces usted, cada vez que lea el nombre de Juan en el Evangelio de Juan, se está hablando de Juan el Bautista y no de Juan el apóstol que escribió el cuarto Evangelio. Así que para que no nos confundamos, cada vez que se menciona el nombre de Juan, se refiere a Juan el Bautista y no a Juan, el autor del cuarto evangelio. Repitamos, 1:19, por ejemplo, 1 versículo 6, 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista, no Juan el apóstol. Versículo 19, 1:19. Este es el testimonio de Juan. Ahí está de nuevo. Versículo 35, 1:35.
El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, Juan el Bautista. Versículo 40, 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, Juan el Bautista. Capítulo 3, verso 23, 3:23. 3:23. Juan bautizaba también en Enón, hablando del Bautista. Versículo 24, 3:24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Verso 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. Versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautizas, y todos vienen a él. Respondiendo Juan. Entonces, quiero aclarar, cada vez que nosotros leamos el nombre de Juan en el Evangelio de Juan, es una referencia a Juan el Bautista y no a Juan el apóstol, el discípulo amado, quien se recostaba en el pecho de Jesús. De hecho, el nombre del autor, el apóstol Juan, no es mencionado en todo el Evangelio, como no es mencionado ni en la primera carta, ni en la segunda carta, ni en la tercera carta de Juan. La única vez que se menciona el nombre de Juan hablando del apóstol es allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Uno tendría que preguntarse también por qué el discípulo amado, a quien amaba a Jesús, por qué el discípulo, quien se recostaba en el pecho de Jesús, no dio su nombre, no menciona su nombre ni en el Evangelio, ni en la primera carta, segunda carta y tercera carta de Juan, pero sí lo hace en Apocalipsis. Es una pregunta que también todo discípulo de Cristo debería hacerse. Aunque la función de Juan el Bautista es secundaria, eso no significa que el ministerio del Bautista no sea importante. El apóstol Juan, el autor del Evangelio, reconoce al Bautista, a Juan, como un fiel testigo del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que vamos a ver en esta noche, que el gran énfasis en este pasaje, Evangelio de Juan, capítulo 1, del 6 al 9, el gran énfasis no está en la persona de Juan el Bautista, no. El mensaje, el énfasis, la importancia está en la proclamación, en la predicación, en el anuncio que Juan el Bautista hace acerca de Jesús. Entonces, lo que vamos a estudiar cuando hablemos del ministerio de Juan, la importancia no está en el Juan el Bautista, no está en el mensajero. Toda la importancia está en el mensaje que él predica, en el mensaje que él proclama, en el anuncio que él hace de que Jesús es el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El último profeta que Dios envió al pueblo de Israel fue el profeta Malaquías. Por lo menos, pasaron 400 años desde Malaquías hasta Mateo. Pasaron 400 años y después de 400 años aparece el más grande de todos los profetas, el más poderoso de todos los profetas. Jesús dijo de él: de los nacidos de mujer,
Juan el Bautista es el profeta más grande, más poderoso que se haya levantado o que Dios haya enviado a predicar y anunciar. Comenzamos con nuestro versículo. Veamos el texto ahora. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y cuando dice hubo, indica que Juan llegó a ser un hombre distinto al verbo de Dios, distinto al Hijo de Dios, porque el verbo de Dios nunca llegó a ser, porque él siempre ha existido. Él siempre permanece para siempre, porque es eterno. Y lo primero que me llama la atención, que después que Juan el apóstol, el autor del Evangelio, después que habló de la eternidad del Hijo de Dios, de la naturaleza del Hijo de Dios, después que Juan el apóstol dejó bien en claro que Jesús es eterno, que Jesús es creador, que Jesús es divino, que Jesús es Dios, después de haber dejado muy en claro eso, comienza el versículo 6. Hubo un hombre. Hubo un hombre. ¿Se dieron cuenta? El gran contraste, la gran diferencia entre el verbo de Dios que siempre ha existido, entre el verbo de Dios que es eterno, entre el verbo de Dios que es Dios con Juan el Bautista. El verbo es eterno. Juan el Bautista es un hombre. El verbo es Dios. Juan el Bautista es un hombre. Entonces, Juan deja muy en claro, capítulo 1, del 1 al 5, que el verbo es eterno, que el verbo es divino, que el verbo es creador, que el verbo es Dios. Y comienza el versículo 6, hubo un hombre. Diferencias. Jesús es Dios. Juan es un hombre creado por Dios. Jesús es del cielo. Juan es de la tierra. Mira el capítulo 3, verso 31. 3:31. Palabras de Juan el Bautista. El que de arriba viene, Jesús viene de arriba, Jesús viene del cielo, el que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra, él, el Bautista, es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. ¿Se dieron cuenta? Juan es de la tierra, Jesús viene del cielo. Jesús es sobre todos, incluso sobre Juan el Bautista. Juan nació de una mujer. Jesús nace por obra del Espíritu Santo. De hecho, Juan el Bautista nunca hizo un milagro, nunca hizo una señal. Miren el capítulo 10, verso 41. 10:41. Juan capítulo 10, versículo 41. Dice el texto bíblico acerca de Juan el Bautista. Voy a leer del 39. Juan 10:39. Procuraron otra vez prenderle, pero Jesús escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan el Bautista, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo,
ningún milagro hizo. Pero todo lo que Juan dijo de Jesús, es verdad. El profeta más grande, nacido de mujer, el profeta más poderoso de todos, el hombre que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan no hizo ningún milagro. Juan no hizo ninguna señal. Usted también tiene que preguntarse por qué. En cambio, Jesús hizo muchas señales milagrosas, convirtiendo el agua en vino, resucitando a Lázaro entre los muertos, dándole la vista al ciego de nacimiento. Pero Juan no hizo ninguna señal milagrosa y Jesús hizo muchas señales milagrosas. Juan es un hombre, Jesús es Dios. Juan es de la tierra, Jesús viene del cielo. Jesús es nacido por obra del Espíritu Santo. Juan fue nacido de una mujer. Juan no hizo ninguna señal milagrosa. Jesucristo hizo muchas señales milagrosas. Juan es un hombre. Jesús es Dios. Así que usted vea en el capítulo 1, de los versículos 1 al 5, la naturaleza divina de Jesús. Jesús como creador, Jesús es Dios, Jesús es antes de todas las cosas, Jesús es divino, es del cielo, está sobre todo. Juan es un hombre nacido de mujer. La gran diferencia. Volvamos al capítulo 1, hubo un hombre, y ahora dice, enviado de Dios. Y usted, por favor, si usted va a seguir todo el tiempo con el Evangelio de Juan, estudiándolo, hay palabras que deben ser grabadas en la mente, en el corazón suyo. Hay palabras que deben atesorarse en nuestros corazones. Y una de estas palabras se encuentra en el verso 6, enviado de Dios. La palabra enviado. La palabra enviado es un término muy importante en el Antiguo Testamento. Si usted lee el llamamiento de Moisés, el de Isaías, el de Jeremías, el de Malaquías y los profetas del Antiguo Testamento, si hay algo que caracterizó a los profetas del Antiguo Testamento, es que estos hombres fueron enviados por Dios. Como los apóstoles, hombres enviados por Dios. La palabra enviado, hermano mío. La palabra enviado es un término, repito, no estoy exagerando, muy, pero muy importante en el Evangelio de Juan. Te doy un ejemplo. Más adelante vamos a estudiar que Dios envió a su Hijo al mundo y lo envió con un propósito. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17. Mira el 3:17, por favor, solamente para darte algunos ejemplos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a su Hijo Jesucristo con un propósito: salvar al mundo, dar su carne por el mundo, dar su sangre por el mundo. En el capítulo 5, versículo 24, 5:24, Jesús dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Versículo 37, 5:37. Dice Jesús, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Capítulo 6, verso 29. 6, 29. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Wow. Versículo 38. 6:38. 6:38. Porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido a hacer la voluntad del que me envió. He venido al mundo a salvar al mundo. He venido al mundo a dar mi carne y mi sangre. Jesús fue enviado por el Padre a cumplir con un propósito. Versículo 40, 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Versículo 44, 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Capítulo 9, versículo 4. 9:4. Capítulo 9, verso 4. Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesús reconoce que el Padre lo envió. Jesús reconoce que el Padre lo envió con un propósito. Jesús sabe que vino a este mundo enviado por el Padre a cumplir con una misión, a cumplir con la voluntad del Padre. Hermanos míos, la palabra enviado es sumamente importante. De hecho, dice Juan capítulo 14, verso 26, con una referencia al Espíritu Santo, Juan 14, 26, Evangelio de Juan 14, 26, dice Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, ¿a quién? El Padre enviará en mi nombre. El Padre envía al Hijo, al Salvador del mundo. El Padre envía también el Espíritu Santo. Y vamos a ver que el Padre va a enviar su palabra también. Dice en el capítulo 17, Juan 17, versículo 18, 17, 18, Evangelio de Juan 17, 18. Jesús cuando le ora a su Padre. Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo a los apóstoles los he enviado al mundo. ¿Te diste cuenta? Juan es un hombre enviado por Dios. Jesucristo es enviado por Dios. El Espíritu Santo es enviado por Dios. La palabra de Dios es enviada por Dios. Los apóstoles son enviados por Dios. Enviado por Dios significa que la misión de Juan el Bautista es una misión divina, es una misión celestial. Enviado por Dios significa que la misión de Jesús es celestial, es divina. Enviado por Dios significa que la misión del Espíritu Santo es celestial, es divina. Enviado por Dios significa que la misión de los apóstoles es celestial y es divina también. Juan, el precursor, el que fue anunciado en el Antiguo Testamento. El profeta Malaquías profetizó de Juan el Bautista, el hombre enviado por Dios. Dice el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Dice el libro de Malaquías capítulo 3,
versículo 1, una profecía acerca de Juan el Bautista, el hombre enviado por Dios. Dice Malaquías 3:1, hablando Dios, he aquí yo envío mi mensajero, Juan el Bautista, el mensajero de Dios, el cual preparará, es el precursor, él va a preparar el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios está enviando su mensajero. Dios está enviando a un hombre llamado Juan, un hombre enviado por Dios. Por eso la misión de Juan es celestial, es divina. Dice Malaquías capítulo 4 acerca del mensajero, acerca del enviado de Dios, llamado Juan. Malaquías 4:5, he aquí, yo envío, ahí está la palabra envío, he aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Este profeta hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Este es Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Juan es un enviado por Dios. Además, es enviado por Dios porque su nacimiento, el nacimiento de Juan el Bautista, nacido de una mujer llamada Elizabeth, ese nacimiento fue milagroso. ¿Por qué? Porque Zacarías, el papá de Juan el Bautista, estaba en avanzado de edad y la madre del Bautista era estéril y avanzada en edad, como Abraham y Sara. Así que el nacimiento de Juan fue milagroso. Además, el nacimiento de Juan fue anunciado por un ángel al sacerdote Zacarías y a su madre Elizabeth. Juan es un hombre enviado por Dios. Hermanos míos, primer punto para esta noche. Los que son enviados por Dios. Y los que son enviados por Dios lo hacen con un propósito, con una misión definida, específica. Cuando Dios envió a Juan el Bautista, cuando Dios envía a su Hijo Jesús, cuando Dios envía al Espíritu Santo, cuando Dios envía a los apóstoles, los envía con una misión específica, con un propósito específico. Entonces, uno tiene que preguntarse, con la palabra enviado, hubo un hombre enviado por Dios. Uno tiene que preguntarse esto. Mira como aplicación, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 8. Libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, por favor. Dice el texto bíblico. Dice el profeta Isaías, después que Dios perdonó su pecado, después que Dios quitó la culpa del profeta, después que Dios limpió al profeta, Jehová está hablando. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, Jehová dice, ¿a quién enviaré? Y luego dice, ¿y quién irá por nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El profeta respondió, heme aquí, envíame a mí. El profeta respondió al llamado del Padre, al llamado del Hijo, al llamado del Espíritu Santo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y el profeta Isaías dice, envíame a mí. Juan el Bautista, envíame a mí. Jesucristo dijo, envíame a mí. El Espíritu Santo es enviado por el Padre. Los apóstoles también son enviados por Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan capítulo 20, por favor, versículo 21. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Jesús, resucitado entre los muertos, se le aparece a los apóstoles, a los discípulos y les dijo, Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre. Como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Esa es. Como el Padre me envió, Jesús le dice a los discípulos, ahora yo los envío a ustedes. En Romanos capítulo 10, libro de Romanos capítulo 10, libro de Romanos capítulo 10, verso 14, un versículo muy conocido por nosotros. Dice el apóstol Pablo con signo de interrogación. Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? En otras palabras, ¿cómo una persona va a invocar el nombre de Jesús si nunca ha creído en él? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Cómo una persona va a creer en Jesús si nunca ha oído de Jesús? Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo una persona va a oír el evangelio si nadie le ha predicado el evangelio? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán el evangelio si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo una persona va a invocar el nombre de Cristo en quien nunca ha creído? ¿Cómo va a creer en Jesús de quien nunca ha oído? ¿Cómo va a oír de Jesús si no hay nadie que le predique? ¿Y cómo alguien va a predicarle si no son enviados? Hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo, la que envía predicadores, la que envía misioneros, la que envía ministros. Si la iglesia de Cristo hoy día continúa enviando predicadores, continúa enviando misioneros, continúa enviando evangelistas, seguimos en el plan de Dios, seguimos cumpliendo el propósito de Dios, porque somos la iglesia que es enviada. Dios envió a su Hijo. Jesucristo envió a los apóstoles. Y nosotros todos somos enviados por Dios. La iglesia de Cristo es la que es enviada a predicar, es la que es enviada a salir
para que la gente pueda creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Somos la iglesia que envía. Somos la iglesia que sigue el propósito de Dios. Somos la iglesia que sigue con el plan de Dios. Amén. Amén. Continuamos. Volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Aquí encontramos el propósito. Aquí encontramos la misión de Juan el Bautista. Juan vino como un testigo y vino a testificar. ¿Notaron la palabra testimonio 2 veces ya? Este vino por testimonio, para que diese testimonio. Eso indica que Juan es un testigo que vino con el propósito, vino con la misión de testificar. Anota esa palabra, por favor. Te lo ruego. Otra palabra importante en el Evangelio de Juan, la palabra testimonio. Anótala en tu mente, grábatela en tu corazón, séllala en tu corazón, porque es una palabra importantísima. Juan, como testigo, vino a testificar, vino para dar testimonio de la luz. Mira el capítulo 1, verso 7. 1:7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Versículo 8. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Mira el versículo 15. Juan dio testimonio de él. Mira el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Mira el versículo 32. También dio Juan testimonio. Mira el versículo 34. 1:34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Capítulo 3, verso 26. 3:26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. De quien tú diste testimonio. Versículo 28. 3:28. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Capítulo 5, verso 33. 5:33, por favor. Dice el texto, hablando Jesús: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él, Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Juan es un testigo comprometido con la misión que Dios le encomendó a él. Juan es un testigo que está comprometido con la luz. Juan es un testigo que está comprometido con la verdad. Juan es un testigo comprometido con Jesús. Hermano, Juan es un hombre enviado por Dios.
Él vino para testificar, Él vino para anunciar, Él vino para proclamar, Él vino para anunciar y dar testimonio de Jesús. Hermanito, Juan el Bautista es un hombre enviado por Dios y él se comprometió con la luz, de dar testimonio de la luz. Juan es un hombre enviado por Dios y él está comprometido con la verdad, de dar testimonio de la verdad. Juan es un hombre enviado por Dios para dar testimonio de Jesús, porque Juan está comprometido con Jesús. Y la palabra dar testimonio significa que Juan daba testimonio, hablaba de Jesús, hablaba de la luz continuamente. Era su mensaje, el Cordero de Dios, la luz del mundo. Él es más poderoso que yo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que viene del cielo. Él está sobre todo. Juan está comprometido con Jesús. Juan está comprometido con el mensaje. Él vino para dar testimonio. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Juan capítulo 1, versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin, aquí está el propósito, a fin de que todos creyesen por él. El testimonio, la predicación y la proclamación de Juan apuntaba a un solo fin. ¿Cuál es el fin de la predicación? ¿Cuál es el fin de dar testimonio? ¿Cuál es el fin de proclamar? ¿Cuál es el fin de anunciar? A fin de que todos puedan creer en Jesús, puedan recibir a Jesús, puedan aceptar a Jesús, puedan conocer a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, el testimonio de Juan no se centra en su persona, jamás, sino en la persona de Jesús. Juan está de acuerdo con el apóstol Pablo, o Pablo está de acuerdo con Juan el Bautista, y yo estoy de acuerdo con los dos. ¿En qué sentido? No nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesús, ya este crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezaderos. Para los griegos, ciertamente en una locura. Pero para el cristiano que da testimonio, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, justificación de Dios. Cristo es nuestro mensaje. El testimonio de Juan, él no vino para hablar de él, siendo el profeta más grande. Él no vino para mostrarse él. Él vino a dar testimonio de la persona de Jesús, a fin de que todos creyesen en Jesús. Dice el versículo 7, 1:7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Y aquí está el propósito del libro. Recuerda, a fin de que todos creyesen en él, por él. Juan quiere que todos crean en Jesús y no en él. Creer se repite 98 veces en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, recuerda que fue escrito con ese único propósito. Hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Para Juan, hermanito, esta es la otra palabra que tienes que anotar. La palabra enviado, la palabra testimonio y la palabra creer. Para Juan, el apóstol. Para Juan, el bautista. Para Jesús. Para el Padre. Para el Espíritu Santo. Para los apóstoles. Creer es un asunto de vital importancia. Creer es tan importante que te puede darte la salvación, la vida eterna. Para Juan, creer es un asunto de vida o muerte, a fin de que todos creyesen por él. En el Evangelio de Juan, una persona que no cree en Jesús puede llegar a creer si otra persona le predica. Mira el 1:7. Mira el 1:7. Hablando de Juan el Bautista, el hombre enviado por Dios. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él, por la predicación de Juan, por el testimonio de Juan, por el anuncio de Juan. La gente puede llegar a creer, puede llegar a recibir, puede llegar a aceptar a Jesús como el Cristo. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el verso 40, verso 39, la samaritana, mira. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús, en él, por la palabra de la mujer. Por la palabra de la mujer. La mujer le dijo a los samaritanos: un hombre me dijo todo cuanto he hecho en mi vida. ¿No será este el Cristo? Y muchos samaritanos llegaron a creer por el dicho de esta mujer. Muchos llegaron a creer en Jesús por el testimonio de Juan. En el Evangelio de Juan, uno puede llegar a creer en Jesús por la palabra oída, por la palabra predicada. Mira el versículo 41 ahí mismo. Juan 4:41. Dice Juan 4:41, y creyeron muchos más por la palabra de Jesús, por la palabra predicada por Jesús, por la palabra enseñada por Jesús. Muchos samaritanos más llegaron a creer en Jesús. En el capítulo 4 de aquí mismo, versículo 50, 4:50, dice: Jesús le dijo al noble, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Este hombre creyó en la palabra de Jesús. Los samaritanos creyeron en la palabra de Jesús. La gente en el Evangelio puede llegar a creer por otra persona que le predica. Las personas en el Evangelio de Juan pueden llegar a creer por la palabra oída. En el capítulo 5, versículo 24, miren el 5:24, la importancia de la predicación de la palabra. Dice el 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En el capítulo 17 de Juan, cuando el Señor está orando a su Padre, en el 17:20, mira lo que dice el 17:20. Son textos que vamos a estudiar en su momento, pero mira el 17:20 ahora. Jesús le dice a su Padre: mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Uno puede llegar a creer en Jesús por su palabra. Uno puede llegar a creer en Jesús por las señales que Jesús hizo. Hermanos míos, creer es de mucha importancia en el Evangelio de Juan. Las personas que llegan a creer en Jesús pasan de muerte a vida. Las personas que llegan a creer en Jesús tienen vida eterna en el Evangelio. Las personas que llegan a creer en Jesús obtienen la salvación en el Evangelio. Creer es de suma importancia. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús con el propósito de que todos creyesen en Jesús. Las personas pueden llegar a creer al oír la palabra de Dios. Creer que Jesús es el Cristo, creer que Jesús es Dios, creer que Jesús es el enviado de Dios, creer que Jesús es el yo soy. Juan capítulo 8, ve nuevamente lo importante que es creer en Jesús. Juan capítulo 8, por favor, versículo 24. Juan capítulo 8, dice Jesús: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. Creer es de suma importancia, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos míos, creer en el Evangelio significa depender, confiar únicamente en Jesús. Creer significa seguir las pisadas, seguir las huellas, seguir el ejemplo de Jesús. Creer en el Evangelio significa permanecer unido a Jesús todo el tiempo. Creer en Jesús es fundamental en el Evangelio de Juan. Es fundamental. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin, ahí está el propósito, de que todos creyesen por él. Versículo 9, versículo 8, no era la luz, sino que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venida a este mundo. No era la luz. Juan no era la luz. Juan era una lámpara solamente, una lámpara que alumbraba. Eso lo dice en el capítulo 5, creo, versículo 35. 5:35. Mira lo que dicen de Juan. Jesús mismo dice eso de él. Jesús aquí está hablando de Juan el Bautista. Dice Juan 5:35. Él era antorcha, una antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Juan no era la luz.
Juan solamente era una antorcha, era una lámpara que alumbraba. Dice el capítulo 1, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, nuevamente, sino para que diese testimonio de la luz. Juan es un testigo, es alguien que testifica, es alguien que está comprometido con la luz. Aquella luz verdadera, aquella luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El verbo de Dios es la luz verdadera. Él vino a alumbrar a este mundo. Aquella luz verdadera significa que Jesús es la luz auténtica, es la luz original. Hermanos míos, estuve pensando, en el Antiguo Testamento, la luz vino en forma de la ley de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron una luz para el pueblo de Israel. Luego, las profecías de los profetas también fueron una luz que alumbraba al pueblo. Pero ahora viene la luz del mundo, la luz que alumbra a todos los hombres, viene en la encarnación del Hijo de Dios. Jesús verdaderamente, Jesús genuinamente es la única luz verdadera que alumbra en el mundo de oscuridad. Él va a proclamar, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, el que cree en mí, nunca más andará en tiniebla. La luz que brilla sobre todos los hombres para revelar a los hombres la condición del hombre. Esa luz que vino a este mundo. En el Evangelio de Juan vamos a encontrar una y otra vez a Jesús viniendo a este mundo, viniendo para salvar, viniendo para servir, viniendo para dar, viniendo para entregar su vida en rescate por muchos. Y dice en el texto, en el mundo, estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en estos momentos tú puedes anotar el concepto mundo que vamos a encontrar varias veces en el Evangelio de Juan. Hermanito Wilson, por favor, si nos puedes ayudar con eso, con la pantalla. Un segundito, hermanito. Esto lo hago para tu estudio, por favor. ¿Qué le pasó? Continuamos. Cuando el apóstol Juan usa la palabra mundo, anótelo por favor. La palabra mundo puede referirse a la humanidad. La palabra mundo puede referirse a la creación de los cielos y la tierra. O la palabra mundo puede referirse al sistema que se opone a los propósitos de Dios. Eso aparece en el versículo 10. Mira el versículo 10. En el mundo estaba, hablando del mundo del cielo y de la tierra, y el mundo por él fue hecho, la creación, y el mundo no le conoció, hablando de la humanidad. El propósito de la venida de Cristo a este mundo, Jesús como la luz verdadera, él vino
a iluminar a la humanidad. Él vino a darle luz a todos los hombres. Él vino a iluminar a todos los que están en tinieblas. Jesús vino a resplandecer, a iluminar a toda persona venida a este mundo. Hermanos míos, de esto lo habló el profeta Isaías. Vamos a Isaías, por favor. Libro de Isaías. Capítulo 9, por favor. Libro de Isaías, capítulo 9. Hablando de Jesús como la luz verdadera, la luz que alumbra a todos los hombres, la luz de este mundo, la que lo ilumina todo. Dice Isaías 9, versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a las tierras de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moran en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos. Jesús es la luz del mundo. Dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Capítulo 3. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos míos, Jesús vino a este mundo de oscuridad. Él vino con el propósito de iluminar al mundo, darle luz a todos los hombres, iluminar a todos los hombres, hacer que brillen todos los hombres. Jesús, la luz verdadera, la luz auténtica, la luz genuina, vino a este mundo. Y el que cree en él, el que decide seguirlo a él, luz le va a resplandecer. Jesús es el que ilumina la vida de los hombres. Jesús es el que hace resplandecer la luz en los corazones de los hombres. La luz vino a través de la ley de Moisés, a través de las profecías, a través de los profetas, de los salmos. Ahora la luz se hace presente en este mundo cuando el Dios eterno se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Hermanos, para ir terminando, Evangelio de Juan, capítulo 1. He hecho un estudio especial, como cuando estudiamos las cartas de Juan. En el verso 7, ahí me quedo. Este vino por testimonio, para que diese testimonio. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En el Nuevo Testamento,
La palabra testimonio se usa por lo menos 113 veces en los escritos de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. La palabra testimonio aparece 77 veces en este evangelio. Por eso hay que anotarla. Hermanos, dar testimonio es algo muy serio para el apóstol Juan. Es algo muy serio para Juan el Bautista. Dar testimonio en el evangelio es comprometerse con la verdad. Dar testimonio en el evangelio es defender la verdad que se cree y que se confía. El motivo principal de la existencia de Juan en este mundo fue para dar testimonio acerca de la persona de Jesús. Si el nacimiento de Juan fue milagroso, si Dios envió a Juan a este mundo, si Juan es un hombre enviado por Dios, su propósito de venir a este mundo fue únicamente, su misión fue únicamente dar testimonio de Jesús, hablar de Jesús, predicar de Jesús, proclamar de Jesús. Dice la Biblia en el Salmo 38, David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo creo que Juan el Bautista cumplió fielmente el propósito que Dios tenía con él al enviarlo a este mundo. Uno tendría que preguntarse si usted y yo, que Dios nos creó de nuevo, si estamos cumpliendo nosotros con el propósito de Dios, si estamos cumpliendo con la misión de Dios, si estamos cumpliendo con el propósito por el cual Dios nos salvó, Dios nos perdonó, Dios nos escogió y Dios nos llamó para que diésemos testimonio acerca de Jesús. Hermanito, ¿tenemos la lista de los testimonios, por favor? Muéstrela, por favor, en pantalla. ¿Se puede más grande eso? Ok. Un segundito. En el Evangelio de Juan hemos visto el testimonio de Juan el Bautista. 2. Vamos a ver en el capítulo 4 el testimonio de la mujer samaritana. 3. Vamos a ver el testimonio de las obras que Jesús hizo. Cuando Jesús hizo obra, esas obras dieron testimonio acerca de él. 4. El testimonio del Padre. Dios dio testimonio acerca de su propio Hijo. 5. El testimonio de las Escrituras. ¿Se acuerdan? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. 6. El testimonio de Cristo mismo. Cristo mismo da testimonio de él, de que él es el Hijo de Dios. 7. El testimonio de la multitud. 8. El testimonio del Espíritu Santo. Cuando lleguemos al capítulo 15 y 16, vamos a ver que Dios el Padre envió al Espíritu Santo
con el propósito que el Espíritu Santo diese testimonio acerca de Jesús. Vino a glorificar a Jesús, vino a dar testimonio de Jesús, vino a anunciar a Jesús, el Espíritu Santo. 9. El testimonio de los propios apóstoles. De hecho, eso lo dice el capítulo 15, dice el capítulo 15, hablando de ellos dos, 15:27, dice el 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí, y vosotros, los apóstoles, daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, en el Evangelio de Juan, el Bautista, la Samaritana, las obras que hizo Jesús, el Padre, las Escrituras, la multitud, el Espíritu Santo, los apóstoles, ellos están comprometidos en dar testimonio acerca de la persona de Jesucristo. Continuamos, hermanito, con los textos. Eso ya lo dijimos. Escúcheme bien para terminar. Juan es un testigo. Juan vino para dar testimonio de Jesús. La palabra mártir viene de la palabra testimonio. Y a veces cuando pensamos en un mártir, pensamos en Esteban, el primer mártir cristiano que murió, pensamos en el apóstol Jacobo, el primer apóstol que murió, pensamos en los mártires de Apocalipsis, que murieron por causa del nombre de Jesús. Y es cierto eso. Pero quiero mostrarte en el estudio del Evangelio. Mártir, un mártir, es la persona que da su vida, como Juan el Bautista dio su vida porque le cortaron la cabeza, por predicar, por confesar, por predicar, proclamar que Jesús es el Cordero de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es sobre todo, que Jesús viene del cielo. Mártir es la persona que entrega su vida, dedica su vida, da su vida a la proclamación, a la predicación, a confesar a todos que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es el Cordero de Dios, que Jesús quita el pecado del mundo. Continuamos, hermano. Escucha bien este pensamiento. El testimonio está basado en el compromiso. El testimonio está basado en el compromiso. Juan está comprometido con la luz. Juan está comprometido con la verdad. Juan está comprometido con Jesús. Y cuando una persona es incapaz de comprometerse con la luz verdadera, es incapaz de comprometerse con la verdad verdadera, es incapaz de comprometerse con el Jesús, que es el Cristo, entonces esa persona no puede dar testimonio de Jesús porque no está comprometida, porque no está comprometido con la persona de Jesús, con la verdad que está en Jesús, no está comprometido con la luz del mundo. Amén. Sigamos. Si una persona no se compromete,
Si una persona no lo arriesga todo, Jesús lo arriesgó todo. Juan el Bautista lo arriesgó todo. Los apóstoles lo arriesgaron todo. Si una persona no se compromete, si una persona no lo arriesga todo para dar testimonio de la verdad que cree, esa persona no puede ser un testigo de Jesús. Los testigos están comprometidos en dar testimonio de la luz, están comprometidos en dar testimonio de la verdad, están comprometidos en dar testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Estas personas lo arriesgan todo, lo entregan todo, se dedican por entero a dar testimonio acerca de Jesús. Te pregunto, ¿hay otra leyenda, hermanito? Te pregunto, ¿estamos comprometidos con la luz verdadera que vino a este mundo? ¿Estamos comprometidos con la verdad que hemos creído? ¿Estamos comprometidos con Jesús? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra y los apóstoles tomaron muy en serio dar testimonio acerca de Jesús. Nosotros como iglesia, nuestra misión, el propósito por el cual existimos como iglesia, es dar testimonio, es estar comprometido con Jesucristo, con el Hijo de Dios. Te invito, por favor, a que demos testimonio acerca de Jesús. Ese es nuestro mensaje, esa es nuestra predicación, esa es nuestra proclamación, porque hoy día la gente lo único que necesita es de Jesús, el pan de vida, el agua viva, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida. Lo que la gente necesita es que la iglesia de Cristo, nosotros comencemos a dar testimonio de Jesús. Continuamos el próximo martes. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Los quiero mucho a cada uno. Buenas noches, hermanitos. Busca primero